al mayor número posible de personas que quieran en un momento determinado prepararse para servir al Señor. Y así, en un momento determinado, pues los podemos mandar a Zaragoza, a Madrid, a Burgos, a Bilbao, en fin, a donde haga falta. Hemos empezado también con un grupito en Valencia, que ya llevan varias semanas reuniéndose. Ahora Iván, el pastor que lleva nuestra iglesia en Javia, se va a trasladar a Valencia una vez al mes, un fin de semana, porque otro fin de semana se tiene que ir a Madrid. Y así nos estamos constantemente turnando unos a otros, ¿no? El tiempo que estemos aquí prácticamente no vamos a tener respiro, no vamos a tener ni un día de descanso, porque las clases son de lunes a viernes, por las mañanas, luego por la tarde, en fin, hay distintas tareas, distintos trabajos aquí en la finca, hay gente que estudia, en fin. Pero hemos decidido hacer 2 viajes a Madrid. De hecho, mañana me voy con la mitad del grupo nos vamos a Madrid. Estaremos el sábado y el domingo, el lunes volvemos, ¿sí? El lunes por la mañana, Pastor Joselo, tendrás que ayudar a los que se quedan aquí. Y el otro fin de semana, los que fueron a Madrid se quedan y los que no fueron a Madrid van conmigo. Y así estaré yo aquí hasta el día 28. El día 29, Elena y yo salimos para Madrid, donde haremos noche. Bueno, venimos el último fin de semana que cae en día 26, ¿no? Cae 26, me parece. Y el día 28, 29 nos vamos a Madrid. Y nos vamos con un grupo de unos 50 y pico hermanos a Turquía, porque como las puertas están cerradas y el espacio aéreo de Israel está cerrado, el viaje que solemos hacer a veces en el mes de mayo a Israel no lo vamos a poder celebrar porque, en fin, las circunstancias no se prestan, pero tenemos la opción de poder ir a Turquía. Y bueno, Armando también viene con nosotros. Armando es el hermano que hace posible que ustedes vean todos los cultos en directo y YouTube y todo eso. Él está detrás de las cámaras, pero es muy importante, muy importante. Sin él, ustedes no verían nada, porque allá arriba, cuando estamos retransmitiendo los cultos, hay un grupo de hermanos que están trabajando para hacer todo posible, ¿verdad? Lo cual a veces se complica, no es fácil, pero gracias al Señor, pues ahí estamos. Luego el tema de los devocionales y todo esto, ¿no? Entonces vamos a estar en Turquía porque hay un recorrido muy bonito que consiste en las 7 iglesias del Apocalipsis. Que por cierto, en estos días yo le pedí a los estudiantes que hicieran un trabajo, un estudio acerca de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Y aunque están en Turquía, antaño se conocía como Asia Menor, y era un bastión del cristianismo. Era un lugar donde había iglesias fuertes, iglesias hermosas, que probablemente salieron todas de la iglesia madre de Éfeso, pero se fueron estableciendo congregaciones en toda esa región, pero lamentablemente no siguieron las instrucciones que el Señor les dio, y hoy en día lo que vamos a ver son ruinas. Aquí estuvo la iglesia de Éfeso, aquí estuvo la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, de la Odisea o de Tiatira o de lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis son mensajes de advertencia para los creyentes a lo largo de la historia. Vamos a ver en estos mensajes que son mensajes donde Dios reconoce lo que la iglesia está haciendo. Lo que hacemos no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Dios no es sordo, ni mudo, ni ciego. Él ve perfectamente lo que hacemos y por qué lo hacemos, qué es lo que nos motiva, ¿no? No solamente vemos que Dios reconoce el trabajo de la congregación, sino que hay momentos en los que Dios tiene que poner el dedo en la llaga, señalar al pecado y decir, no estáis haciendo las cosas bien. Y si siguen por ese camino de desobediencia, de falsas doctrinas, de falsos profetas, etcétera, etcétera, las consecuencias las vais a experimentar. Y eso es lo que ha ocurrido. La historia ha demostrado que las iglesias famosas del Apocalipsis, las 7, no hicieron bien la tarea. Y por consiguiente lo que vamos a ver dentro de unos días con un grupo de hermanos que vamos a estar allí, pues va a ser montones de ruinas donde antaño hubo una iglesia, pero hoy en día no queda prácticamente nada. Hoy en día Turquía es un país prácticamente musulmán, un país muy grande con una población de más de 90 millones de habitantes y la inmensa mayoría son musulmanes. Entonces, cuando en la Biblia leemos advertencias
Cosas que Dios dice, no sigas por ese camino. No sigas practicando ese pecado, que aunque aparentemente no pasa nada, sí va a pasar, tanto a ti como a tu descendencia. Es para prestar atención. Dios no viene a complicarnos la vida, al contrario. Dios viene a darnos vida, y vida en abundancia. Dios viene a elevar nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Él viene a enseñarnos el buen camino para que seamos felices, para que los matrimonios funcionen. Todo lo que hagamos, pues como dice la Biblia, salga bien, seamos bendecidos, seamos prosperados. Y cuando el Señor dice no hagas eso, no es porque sea un dictador, no es porque sea un Dios intolerante, sino al contrario, es un Dios de amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un Dios de amor. Y como Dios de amor, nos advierte de antemano de las posibles consecuencias que pueden venir si hacemos las cosas mal. Pero también es un Dios que recompensa al que obedece. Es un Dios que recompensa la buena labor, la buena actitud, la obediencia, la santidad, el trabajo, ¿verdad? El sacrificio. Dios honra todo eso. Así es que me gustaría que en esta noche fuéramos al libro del Apocalipsis, porque la verdad que ha sido una bendición escuchar. Hemos hecho varios grupos, creo que 5, si no recuerdo mal. Entre los estudiantes han hecho 5 grupos, y cada uno de esos grupos tenía que hablar de una iglesia, primeramente de la ciudad, el origen de la ciudad, la historia de la ciudad, que por cierto ha sido muy interesante, ¿no? Después el mensaje que Dios le dio a las respectivas iglesias. Pero todo esto arranca, y permítame que haga una pequeña introducción sobre este tema. Todo esto arranca porque de todos los discípulos que Jesús tuvo, ¿cuántos fueron? 12. Aunque en un principio, cuando empezó su ministerio, dice que llegó a tener 70. Recuerden que Jesús llegó a tener 70 discípulos, pero después parece como que algunos no siguieron, se enfriaron, no estuvieron dispuestos a pagar el precio, a seguir en la brecha, y al final de 70 el grupo se redujo a 12. Y de esos 12, no todos llegaron al mismo, digamos, nivel de consagración, de entrega, de servicio. Sabemos que los más conocidos, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pedro. Juan también fue el discípulo amado. Todos prácticamente murieron como mártires, salvo Judas Iscariote. Había 2 en el grupo que tenían el mismo nombre, que viene de Judá, de la tribu de Judá. Uno era un buen discípulo de Jesús, pero el otro dice que traicionó a Cristo por dinero. Qué terrible, ¿no? Vender al Hijo de Dios por dinero. Lo traicionó, lo vendió. Ese se terminó ahorcando. No soportó la presión de la condenación por el pecado que había cometido. Así que ese no murió como mártir. Y hay otro que tampoco murió como mártir, aunque intentaron martirizarlo en varias ocasiones, que fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron, unos decapitados, otros crucificados, etcétera, etcétera. Pero Juan murió de anciano. Y en el libro del Apocalipsis nos dice que él está desterrado por el Imperio Romano a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos o se iba a morir de hambre, o se iba a morir de frío. No había escapatoria. Era como una especie de isla de Alcatraz. No sé si alguna vez ustedes han visitado la isla de Alcatraz. Yo no sé por qué, tal vez por la película, por la historia que vi, me hacía mucha ilusión visitar la isla de Alcatraz. Y tuve la oportunidad de ir 2 veces. Y es algo increíble, ¿no? Como una isla enfrente de... Bueno, tú vives allí en San Francisco, ¿no? Una isla enfrente de la bahía de San Francisco. Había reunido un montón de criminales, de presos, etcétera, y allí estaban en esa isla, y de ahí no iban a salir, iban a cumplir cadena perpetua, hasta que, bueno, luego pasó lo que pasó. El tema es que había una isla donde los romanos mandaban a la gente para que muriera de hambre, de sed, de frío, de lo que fuera, y era la famosa isla de Patmos. Y Juan está en la isla de Patmos, dice que por causa del testimonio de Jesucristo. No era un criminal, no era un homicida, no era un ladrón, sino que era una persona que había mantenido su fe, su llamado, su servicio al Señor. Y como no había forma de matarlo, porque intentaron los romanos en varias ocasiones acabar con su vida, al final dijeron, mira, cojamos al viejo y lo mandamos a la isla de Patmos y que se pudra, ¿no? Que se muera en la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, sin amigos, sin esposa, sin pastores, sin iglesia, sin nada, la Biblia dice que de repente se le apareció el Señor. El Señor sabe dónde estamos, siempre, y cómo estamos.
Y dice que cuando él ve a Jesús, esto está en el capítulo 1, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque la forma como su amado Señor Jesús, su Maestro, se le apareció, lo conmovió, lo sacudió de tal manera que no pudo quedar en pie, sino que cae al suelo temblando, muerto de miedo, porque dice que la voz del Señor, que él la conocía perfectamente, porque recuerden que él fue el único que se atrevió a recostarse sobre el pecho del Señor, preguntándole, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando dice que oyó la voz de Jesús, era como estruendo de muchas aguas. Yo no entendí esa expresión como estruendo de muchas aguas hasta que hace muchos años viajamos a Argentina y recibimos una invitación para ir a predicar al norte de Argentina, concretamente a la provincia de Misiones. Y en la provincia de Misiones nos quedamos en la casa de una familia alemana, cristianos evangélicos alemanes o de origen alemán, que un día, teniendo el día libre, nos dijeron, nos gustaría llevarles a ver algo único en el mundo, algo que les va a impactar y no van nunca a olvidar la visita a ese lugar. Y era nada más y nada menos que a las famosas cataratas de Iguazú. Esas cataratas que dividen de una forma natural las tres fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil. Rumbo a las cataratas de Iguazú, por el camino, faltando kilómetros, veo que el hermano se detiene en el costado, en la vereda, como dice, ¿no? En la vereda, en cómo decimos en España, ya no sé ni cómo decimos en España, en el arcén, Es que ya se me va la olla, ¿no? Ya se me, con tanto acento y con tanta gente, ya no sé, fuéramos y camináramos, ya no sé ni lo que digo, ¿no? Pero bueno, ya se me va la olla, ¿no? Ya mi mujer ni me entiende, que ya se dice pronto, Entonces veo que el hermano se para ahí al costado y me dice, salgan del coche. Yo honestamente pensé, digo, se le habrá ido la olla a este hombre y nos va a dejar aquí abandonados, porque vete tú a saber. Dice, guarden silencio y escuchen. Y se oía como un ruido tremendo, una cosa, parecían como aviones, parecía una cosa muy extraña. Y le digo, ¿eso qué es? Me dice, estamos cerca, estamos llegando a las cataratas de Iguazú. Y ahí fue donde recordé lo que dice el Apocalipsis. Cuando Él habló conmigo, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y bueno, cuando llegamos a las cataratas de Iguazú, aquello es impresionante, ¿no? Es increíble, es indescriptible, ¿no? El poder estar allí y ver aquella cantidad de agua, que cataratas por aquí, cataratas por allá. Bueno, realmente fue impresionante. Así fue como Juan describe al Maestro. Y dice, y cuando le observé los ojos eran como si fueran de fuego, como llamas de fuego, ¿no? Bueno, él comienza a describir al Señor de una forma realmente espectacular, como nunca lo había descrito. Y el Señor le dice, mira, yo me he aparecido a ti primero para decirte, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Qué hermoso, ¿no? Viejito de casi 100 años, a punto de morir, que no murió allí, murió en Éfeso, donde vamos a ir ahora al lugar donde terminó muriendo con María, porque él fue el que se llevó a María, la madre de Jesús, a vivir a su casa en Éfeso. Pues le dice, mira, primeramente no temas porque quiero darte una buena noticia. Yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y he venido no para simplemente visitarte y darte ánimo y aliento, sino para decirte que escribas todo lo que yo te voy a decir, todo lo que vas a ver, todas las visiones y sueños que vas a tener, escríbelos y mándalos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahí empieza a recibir una serie de mensajes espectaculares a 7 iglesias que en aquel momento existían, digamos, eran comunidades cristianas, que algunas estaban bien, como hemos visto en estos días, como por ejemplo la iglesia de los filipenses, de la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia maravillosa, y también la iglesia de Esmirna, a la cual no hay ningún reproche. El Señor nos dice, oye, corrijan el rumbo, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a la senda antigua. No, a esas iglesias al contrario, las anima, las fortalece, les dice, sigan así, no se distancien del camino, retengan lo que tienen, que nadie tome tu corona. Pero a las otras restantes, ¿verdad? A las siguientes 5, le dice cosas tremendas. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2,
Siguen ahí, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Ah, vale. Si alguien se queda dormido, por lo menos que no ronque. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1. Dijimos a los chicos y a ustedes también que la palabra ángel viene del término malaj, que significa ángel o enviado. En este caso era el pastor de la iglesia, que se le llama ángel porque es el enviado, ¿no? Es el responsable de la iglesia. Escríbele y dile que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, las estrellas dice que eran como los pastores, los líderes de las iglesias, y los candeleros de oro eran como las congregaciones. Dile lo siguiente, escríbele una carta y dile el siguiente mensaje. Yo conozco tus obras. Por cierto, esta frase la van a encontrar en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A las 7 se lo dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oye, de momento lo que estamos leyendo es tremendo. Sinceramente, si yo recibo una carta, un mensaje del Señor y me dice, conozco tus obras, has tenido paciencia, etcétera, etcétera, yo digo, bendito sea Dios, qué bueno que el Señor está viendo lo bien que estamos haciendo las cosas. Pero ojo, cuidado, ahora viene el mensaje fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, el tengo contra ti es a la iglesia o al pastor. Porque no dice tengo contra vosotros, ¿no? Sino tengo contra ti. Porque el mensaje lo recibe el pastor. Ahora, si el mensaje es al pastor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese mensaje el pastor tenía que decirlo en la iglesia. No era un mensaje privado. Es decir, toda la iglesia se iba a enterar, pero no solamente en el siglo I, sino hoy en día. Nos estamos enterando de que probablemente el que había dejado el primer amor no era tanto la iglesia, sino el pastor, o el pastor y también la iglesia. Si el pastor había dejado el primer amor, terminó transmitiendo su falta de amor y de devoción al Señor a la iglesia y contagió a la congregación. Y esto es terrible, porque en la palabra de Dios, y voy a ponerle varios ejemplos porque me gusta siempre predicar con ejemplos para que quede claro el concepto. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de transmitir nuestra genética. Es decir, nuestros hijos genéticamente se demuestra que son nuestros, ¿no? Cuando se hace una prueba de paternidad, pues hombre, se hace para comprobar si este señor es o no el padre, ¿no? Pues la madre no hay duda, pero el padre, en fin, pues ya sabemos, ¿no? Pero no solamente podemos transmitir nuestra genética, sino también nuestra parte espiritual, también la transmitimos. ¿Cuántas veces hemos oído que a lo mejor vemos a un hijo o a un nieto y dicen, es igualito al abuelo? ¿Han oído eso? Cuidado con decir eso, ¿eh? Es igual que el padre, igual que el padre. Vamos, la copia del padre. Y no se refieren tanto al aspecto físico, sino que dicen la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de enfadarse, la forma de vivir igualito al padre, al abuelo, al tío, al sobrino, lo que sea. Y es que la Biblia nos enseña que nosotros también podemos reproducir y transmitir nuestra parte espiritual, la buena y la mala. Ojo, la buena y la mala. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día el Señor llamó a sus discípulos y les dice, quiero que vayan de 2 en 2 a las poblaciones, a las regiones donde yo posteriormente voy a ir a visitarlas y a predicar la palabra? Los mandó de 2 en 2. Y les dijo, cuando lleguen, por ejemplo, a una casa, si no os reciben, si no quieren daros hospedaje, que era lo habitual en aquella época, ¿verdad? Hoy en día hay pensiones, hay hoteles, hay hostales, pero en aquella época el tema de la hospitalidad era algo en aquella cultura que se le daba mucha importancia. Vean todos los ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que le daba hospedaje a un peregrino, a un extranjero, y hasta tenía que dar la vida por la persona que hospedaba, ¿no? Vean el caso de Lot y otros ejemplos, ¿no? Pues si no reciben, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en algún lugar os dan hospedaje, os atienden bien, os reciben, etcétera, vuestra paz, ya no habla el Señor de su paz,
sino habla de la paz que ellos ya tenían, porque una vez el Señor le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, mi paz yo se la he transmitido a ustedes. Ustedes son portadores de paz. Por eso dice una de las bienaventuranzas que los hijos de Dios serán pacificadores, o los pacificadores serán reconocidos como hijos de Dios. En este caso, esta gente era portadora de paz. Vuestra paz reposará sobre esa casa. Yo no sé cómo estaría ese hogar, pero lo que está bien claro es que la presencia de dos de mis discípulos va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ambiente espiritual. Luego transmitimos, no solamente la parte genética, ¿no?, aspectos físicos, etcétera, sino también aspectos espirituales, repito, en lo bueno y en lo malo. En el Antiguo Testamento, Moisés está en pleno desierto tratando de atender a millones de personas que recién han salido de un tiempo de esclavitud y que los tiene que conducir por medio del desierto, toda la península del Sinaí, para llevarlos a la tierra prometida, la tierra de Israel o de Canaán, o el nombre que ustedes le quieran poner. De repente aparece por allí su suegro, que se había quedado en Madián cuidando a su familia. Y llega con su esposa, con sus hijos, Jetro, su suegro, y observa cómo vive y cómo actúa Moisés, cómo es un día normal en la vida del pastor, en la vida de Moisés. Y se da cuenta que Moisés se levanta muy temprano a la mañana y él empieza a enseñar la palabra, a darle un consejo a a tratar de arreglar el lío de estos dos que están peleados, a tratar de arreglar el problema de aquella señora que ha perdido al marido, y está todo el día atendiendo una gente, y dos y tres, cientos de personas, y entonces al final del día le dice Jetro, perdona, pero esto no va, esto no funciona, esto no es así. ¿Tú cuánta gente puedes atender por día? ¿100? ¿200? ¿300? Que tienes 5 millones de personas aquí, que tú vas a reventar, que tarde o temprano, por mucha gente que atiendas, no los vas a atender a todos y encima te vas a terminar enfermando y vas a terminar mal. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, que Moisés podía haber dicho, tranquilito que yo soy Moisés, cuidadito que no soy cualquiera. Y Jetro le dice, mira, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a compartir la carga. Dile a una persona, tú te vas a encargar de 10, tú de 100, tú de 500, tú de 1000, que ellos arreglen los problemas cotidianos, y cuando hay algún problema gordo que se le vaya de su capacidad, pues que vengan a ti y te consulten, pero tienes que comenzar a repartir, porque de lo contrario esto no funciona. Y dice que escogió a 70 personas de su confianza, se fueron a la carpa, el tabernáculo era una carpa como esta, el primer lugar del mundo donde Dios decidió vivir fue en una carpa, qué bonito, ¿no? Y dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos. Si no había competencia, no había rivalidad, a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién es más guapo, quién es más feo, sino que eran 70 colaboradores de Moisés que le iban a ayudar a él en la carga, en las responsabilidades inmensas que tenía de atender a aquella masa de gente. Entonces tú tienes que partir de la base que antes de tu conversión y después de haberte convertido a Cristo, tú vas a transmitir lo que tú eres. Vas a transmitir tu falta de espiritualidad o tu espiritualidad. Vas a transmitir muchas cosas de tu vida queriendo sin querer. Así que volviendo a la iglesia de Éfeso, si tengo contra ti, pastor, que has dejado tu primer amor, tú has transmitido tu falta de amor a la congregación. Y la congregación al final ha terminado pareciéndose al pastor. Porque dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué importante es esto del primer amor, qué importante es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, no como un añadido, ¿no? Bueno, tengo un coche, tengo una casa, tengo nietos, tengo una mujer, tengo un marido, tengo y además también tengo a Dios. No, es que no es una lista donde yo voy metiendo cosas que me convienen o me interesan o en un momento determinado me pueden abrir el camino en la vida, sino que el primer amor es el primer amor. Dios es lo primero en mi vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento? Mira que hay mandamientos en la Biblia, En los primeros 5 libros hay ya 613. Y le dicen, ¿y de todos los 613, cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento 3 veces al día lo repiten todos los creyentes o practicantes
en Israel por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días, 3 veces al día, ¿verdad? Lo primero en la vida es nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios. Cuando Dios no es lo primero y otras cosas o personas ocupan el lugar de Dios, después no te quejes de las consecuencias a corto o a largo plazo que pueden venir a tu vida. Dios no es un añadido más en tu mochila del viaje de la vida, sino que Él tiene que ser lo prioritario, lo más importante en la vida. No te acostumbres a informar a Dios de tus planes, no te acostumbres a decirle a Dios lo que tú ya has decidido hacer y encima después te enfadas cuando tu plan o tu proyecto no salió bien, sino acostúmbrate a consultar con el Señor y a decirle, Señor, como dijo aquel, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú amas al Señor, no tienes problema en sacrificarte por Él. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y no porque yo lo diga, sino ya Albert Einstein, que descubrió el poder de la bomba atómica, dijo, hay un poder más grande, porque la bomba atómica es un poder que destruye, pero el poder más grande del universo, que edifica, que transforma las vidas, es el poder del amor. Tal vez por eso dirá la Biblia que Dios es amor. Y ese amor lo expresó, ese amor lo manifestó, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, la pregunta que nos hacíamos en estos días es la siguiente. ¿Nos puede pasar a nosotros, creyentes del siglo XXI, lo mismo que le pasó a la primera iglesia mencionada en el Apocalipsis capítulo 2? ¿Nos podemos también enfriar nosotros? ¿Podemos enredarnos en las cosas de este mundo? ¿Podemos desplazar a Dios de nuestra vida por nuestras obligaciones, por nuestra responsabilidad o por lo que sea? Claro que sí, no te quepa la menor duda. Mira, yo he visto que en todas partes del mundo el corazón del hombre es igual. Da igual si vas a Uruguay, a México, a Estados Unidos, a Bolivia, a Perú, a donde sea. El corazón del hombre en todas partes es igual. Los creyentes tienen los mismos problemas en todas partes del mundo. Da igual a la iglesia que vayan, si llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo. La cruda realidad es que si nosotros bajamos la guardia y no hacemos del Señor la base y el fundamento de nuestra vida, nos puede pasar lo mismo o peor que lo que le pasó a los cristianos de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos da advertencias, nos enseña, nos indica el camino para que no cometamos los mismos errores que aquellos hermanos nuestros cometieron y que lamentablemente no hicieron nada para corregir el rumbo. Porque oye, si alguien reconoce que ha pecado, si alguien reconoce que se ha enfriado, si alguien reconoce que no está haciendo las cosas bien, pues lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Mira lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Estamos en Apocalipsis 2. Le dice en el versículo 5. Si lo tenéis y queréis leerlo conmigo, fenómeno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, esto se puede corregir. No es que ahora esto es una catástrofe, si bueno, hemos entrado en una decadencia espiritual, ya no somos la sombra de lo que éramos, ya no tenemos ese fervor, esa pasión, ese amor. Bueno, pues apaga la luz y vámonos. No es así. El Señor señala el pecado con el propósito, con el objetivo de que la iglesia sea confrontada con su realidad y se arrepienta. Y arrepentirse no es 4 lágrimas como el cocodrilo. Arrepentirse en el idioma original es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo. No decir, ay, mira, perdóname, lo siento, pero sigues igual. Entonces eso no sirve de nada. El arrepentimiento es si yo voy en una dirección y de repente Dios me confronta, Dios me dice, oye, por ahí vas mal. Como dice Proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Arrepentirse de verdad es cambiar de dirección y decir, yo ya no quiero saber nada de lo que hacía, sino que cambio de dirección porque he reconocido y le he pedido perdón al Señor y quiero hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden. ¿Creen ustedes que la iglesia respondió positivamente a la oferta o al llamado o a la propuesta del Señor?
en absoluto. Porque hay un factor que mucha gente olvida y es lo que la Biblia llama o lo que nosotros conocemos como libre albedrío, que no se anula cuando una persona se convierte a Cristo o a lo que sea, sino que el libre albedrío lo tiene el ateo, lo tiene el cristiano, lo tiene el budista, lo tiene el musulmán, lo tiene todo ser humano. Y es la capacidad de tomar decisiones, de rebelarse en contra de lo establecido si así le apetece, aunque luego después asume las consecuencias. Ya desde el principio de la Biblia hasta hoy en día vemos que ese libre albedrío, esa capacidad de obedecer o de rebelarme, de ir por un camino o por otro, sigue latente en todos los seres humanos, en toda la raza humana. Vemos que es muy fácil echarle la culpa a Dios de tragedias, de guerras, de esto y aquello. Pero oye, y el libre albedrío, la capacidad de decir, oye, tenemos la capacidad de eliminar el hambre del mundo. Pero no, vamos a invertir ese dinero en cohetes, en misiles y en bombas. Ah, bueno. Pero tienes la capacidad, tienes el poder, tienes los medios para alegrarle la vida a la gente, pero has decidido amargarle la asistencia al pueblo, al país o a lo que sea. Exactamente igual ocurre en nuestras vidas, en los aspectos espirituales. El libre albedrío dice, no, yo prefiero adorar al palo. Ok, pues adora al palo. ¿Quién le prohíbe que si usted quiere postrarse ante un palo, o ante el sol, o ante la luna, o ante un perro, o ante una rata, como hacen en la India, lo quieres hacer? Hazlo. Pero Dios en su palabra te dice, mira, las consecuencias de darle rienda suelta a tu libre albedrío de una forma distorsionada y equivocada son esta y esta. Y por eso creo que la última vez que estuve aquí, les dije, no sé si lo hicieron, por eso lo vuelvo a repetir, lean por favor cuando puedan detenidamente el capítulo 28 de un libro que se llama Deuteronomio. Ya sé que es un nombre un poco raro, pero el quinto libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Y el capítulo 28 es una bomba, es una maravilla. Y se titula Consecuencias de la obediencia. Y la otra parte, Consecuencias de la desobediencia. Y te habla de cosas que tú dices, pero si esto podíamos perfectamente haberlo evitado, si hubiéramos obedecido a Dios, pero tu libre albedrío te ha jugado una mala pasada. Que como dice la Biblia, creyéndote sabio, te has convertido en un estúpido, en un ignorante. Y creyéndote superior, tu inteligencia, tu sapiencia, tu conocimiento, te ha llevado por un camino distorsionado, porque no significa que una persona culta o estudiosa o con carreras universitarias, etcétera, etcétera, también en la parte espiritual tenga muchas luces. Y si no, estudien ustedes la historia de los griegos, toda la filosofía y cultura griega. Es alucinante, ¿no? Séneca, Platón, Aristóteles, gente culta, gente con unas capacidades intelectuales, gente que incluso inventaron las Olimpiadas y que le daban una importancia tremenda al culto al cuerpo, al hedonismo y todo eso. Después resulta que eran idólatras, eran auténticos salvajes. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona aparentemente tan culta o tan inteligente haya sido capaz de postrarse ante una rata y adorarla? O hacer un sacrificio humano pensando que está agradando a un Dios. Y cuando ya te metes a estudiar la mitología griega, tú dices, madre mía, serían muy inteligentes, pero no eran sabios. No confundas ser inteligente con ser sabio. Y la palabra de Dios nos dice que sí, la inteligencia te puede abrir el conocimiento, te puede enseñar muchas artes y ciencias y lo que tú quieras, pero si no eres sabio, tu conocimiento se te vuelve en tu contra. Y ese fue el gran problema de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tuvo su oportunidad, pero no la supo aprovechar. Y yo tengo un dicho o una creencia, y es la siguiente. Yo creo que hay oportunidades que vienen una vez en la vida. Te subes al carro y las aprovechas, o pasó por delante de tu nariz y nunca más vendrá. Puede ser que otras cosas vengan en otras ocasiones, pero si dice la Biblia, si Dios toca y llama a tu corazón, no lo endurezcas, no te embrutezcas, no te eches piedras contra tu propio tejado, porque cuando Dios habla, siempre es para tu beneficio, tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. No vamos a analizar todas las 7 iglesias, porque si no nos llevaría aquí mucho tiempo,
pero sí quiero analizar una más. Vengan conmigo a la última, ¿de acuerdo? Hemos visto la primera. Vamos a ir a la última que se menciona de la lista. Tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y como decía un hermano en estos días, ya aprendió, Laodicea. Pero le dijimos la Odisea. Ah, sí, eso, la Odicia. No, bueno, bueno. El último mensaje que el Señor le lanza a una iglesia, la encontramos en el capítulo 3. ¿Lo tenéis? Versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile lo siguiente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Una vez prediqué y enseñé un mensaje sobre la palabra amén, que está formada por 3 letras. El Melch Neemán es como mi Dios es fiel, y todos los libros del Nuevo Testamento, si os fijáis, terminan con la palabra amén. Es como decir, así sea, ¿no? Estoy de acuerdo con esto. El Señor Jesucristo le dice una vez más a esta iglesia, yo conozco tus obras. ¿Cómo no las va a conocer? Pero el problema de esta iglesia es que no se terminaban de definir. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la primera vez en la Biblia que encontramos esta expresión, te vomitaré de mi boca. Hay otras expresiones duras como cerraré las ventanas de los cielos, no caerá lluvia, no caerá, digamos, la bendición. Pero eso de te vomitaré de mi boca es la primera vez que aparece en el texto bíblico. El problema de esta iglesia es que no terminaba de decidirse. Creían, pero no vivían en consecuencia a su creencia. Mezclaban las cosas, ¿no? Incluso llegaron a decir de ellos mismos, nos hemos enriquecido. Una iglesia que le dio lugar al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. De ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esta actitud terrible? Que perdieron la gracia, la presencia del Señor del culto de la iglesia. El Señor dice, aquí estoy en la puerta, Imagínense ustedes por un instante que esta reunión, donde hemos cantado con los chicos que nos han ayudado en la música, donde Daniel ha compartido un poco de la palabra, Rubén un poco también, donde hemos estado aquí un rato, un grupo de creyentes que amamos a Dios, resulta que ahora nos enteramos que Cristo no ha estado con nosotros. ¿Se imaginan eso? Entonces, ¿a quién estuvimos cantando? Porque ustedes no vinieron a cantarme a mí. Nosotros hemos venido a adorar a Dios, ¿sí o no? Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de Manolo. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios a través de la boca de Manolo o de quien corresponda, ¿no? Hemos venido a cantar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No hemos venido aquí a hacer un paripé, como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida. Claro que tenemos muchas cosas que hacer en la vida, pero hoy hemos decidido que vamos a hacer un alto y voy a venir para estar con mi Señor, con mi Dios, al cual amo, no lo veo, pero sé que está conmigo. Y hemos cantado sabiendo que Él está aquí con nosotros. Pero el problema de esta iglesia es que habían perdido. Es decir, Dios ya no quería estar en ese sitio. Oye, eso es tremendamente, es una tragedia. Ya Dios no se encontraba a gusto en aquel lugar. Tal vez por su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su doble vida, su doble moral, por lo que sea. Ya Dios no estaba en aquel lugar. Por eso yo siempre digo, oye, cuando vayas a un lugar, asegúrate de que Dios esté allí o que Dios te va a acompañar para ir allí. Porque si no, yo no voy ni loco. Yo para ir a un lugar donde sé que mi Dios no viene conmigo, ¿para qué voy a ir? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto y un día Dios en un tiempo de oración le dijo, no voy a ir más con vosotros? Parafraseando la conversación le dijo, porque ya me tienen harto. Y un día los voy a terminar destruyendo, le dijo el Señor a Moisés. Me provocan tanto a ira, pecan tanto con una desfachatez, con una falta de temor de Dios, que al final los voy a terminar destruyendo. Pero tú no te preocupes, que yo de ti voy a levantar otro pueblo. Y entonces Moisés le dice, ¿cómo? Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Fíjate, Dios sacó a este pueblo de la esclavitud con la intención de llevarlos a la tierra prometida y no fue capaz de llevarlos.
Los tuvo que destruir por el camino. Señor, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Cómo Moisés se preocupaba de la opinión de Dios, verdad? Y le dice, de eso nada. ¿Y entonces qué hacemos si no vienes tú con nosotros? Y le dice Dios, le propone Dios a Moisés, le voy a decir a un ángel de todos los que tiene Dios por ahí, le voy a decir que un ángel vaya con ustedes, pero yo no voy a ir más. Me han cansado. ¿Y saben lo que le dijo Moisés? Tremendo, ¿no? Si tú no vienes conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no quiero que me acompañe un ángel. Yo quiero que me acompañes tú, Señor. Si tu gloria no va a venir conmigo, si tú no me vas a acompañar, yo de aquí no me muevo. Prefiero estar en el desierto con Dios que en un paraíso sin Dios. Entonces Dios dijo, vamos otra vez a acompañarles y a llevarles a la tierra prometida, ¿verdad? Qué Dios de amor, qué paciencia, qué misericordia, madre mía, qué increíble. Pues la iglesia de la Odisea, que nunca nos pase eso a nosotros, que nunca nos ocurra perder la presencia de Dios y encima creer que no hace falta que la tengamos o no, porque ellos dijeron, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Cómo es posible que un creyente diga, de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Hay alguien aquí que opine así? Yo no tengo necesidad de más amor, ni de más misericordia, ni de más gracia tuya. No me hace falta nada. Autosuficiencia pura y dura, soberbia. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y la soberbia. Sin Dios, ¿qué somos nosotros sin Dios? Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Por eso hay gente que a Jesús le cae mal a mucha gente, porque era muy claro y muy directo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Y se compara, claro, en aquella cultura, en la cuenca mediterránea, nosotros entendemos muy bien estos versículos porque hemos sido criados entre higueras, entre palmeras, entre viñas, y aquí hay un montón de viñas, esto es una región de vinos, ¿verdad? Y dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si cortas el pámpano de la vid, se termina secando. O te lo comes o dentro de poco tiempo se secó. Así sois vosotros. Yo soy el que os doy la vida. Yo soy la existencia misma. Si ustedes se separan de mí, ustedes no llegan ni de aquí a la esquina. Pero ese es el juego favorito del hombre. Demostrarle a Dios que sin ti yo puedo alcanzar grandes objetivos en la vida. Y no te digo que puedas alcanzar grandes objetivos, pero no alcanzarás la gracia y la misericordia de Dios con lo que tengas, sino con lo que llegues a hacer. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el tesoro más grande que tenemos es la presencia de Dios. Vamos a llevar a cabo un congreso internacional. El objetivo es juntar al mayor número posible de hermanos de diferentes países y, por qué no, también aquí de España, de Europa, en un congreso que el lema va a ser levantémonos y edifiquemos. Todos los mensajes que se van a estar compartiendo van a estar basados en el libro de Nehemías, que es un libro extraordinario del cual vamos a aprender muchísimo, y ya tenemos absolutamente todo reservado. Un salón muy grande. Hace ya unas semanas atrás me dijeron que ya se habían inscrito más de 1000 y pico hermanos, aunque todavía esperamos muchos más. Hemos reservado un salón muy bonito que es propiedad de la Iglesia Bautista. Claro, tenemos que alquilar un buen equipo de sonido y cámaras y luces para retransmitir los cultos y todo eso. Luego la infraestructura para poder alojar en diferentes lugares a más de 1000 y pico personas, pues ustedes imagínense, ¿no? Entonces yo quiero animar a los que todavía no habían pensado, no se habían planteado el ir a este congreso, pues si tienes posibilidad, hermano, no te lo pierdas. Es el primero, no sé si vendrán otros, pero el primero no te lo puedes perder, por favor. Entonces quiero animar a todos los hermanos y hermanas que puedan ir. Yo sé que con esto de Trump y los permisos y las visas y todo esto hay un poco de problemas, pero podría solicitar la visa con bastante tiempo y hacer todo lo posible por poder asistir a ese congreso. Allí vas a conocer a cientos de jóvenes de muchas partes del mundo y a muchos hermanos que a lo mejor ellos te han visto a ti por las redes, pero tú a ellos no los has visto. Entonces, repito, quiero animar a todos los hermanos que puedan ir. Y estamos orando por la rodilla de Marcos, que de tanto correr y de hacer el tonto, pues se le hincha, y me dijo el otro día, yo no puedo ir al congreso aunque me gustaría, porque se me hincha la rodilla.
Bueno, pues entonces yo les pido por favor a todos ustedes que oren para que no se le hinche la rodilla y para que pueda asistir. ¿Cuántos lo van a hacer? Pues ya sabe, vete comprando el billete. ¿De acuerdo? Ese es el primer evento importante que vamos a llevar a cabo. Pero en esta mañana yo quiero darle oportunidad un momentito a un par de pastores que están con nosotros, porque uno de ellos le he pedido, aunque está pastoreando 2 de nuestras iglesias en la isla de Fuerteventura, le he pedido que se vaya 3 meses a los Estados Unidos a atender a las 2 iglesias que tenemos en la Florida. Tenemos otras en otras partes, ¿no? Pero en la Florida tenemos 2 congregaciones y no tienen un pastor visible al frente de la misma, sino que con unas pantallas muy grandes ven los cultos en directo que hacemos todas las semanas desde Santa Cruz. Y entonces le he pedido a Damaris y Alberto que ellos se trasladen a los Estados Unidos 3 meses. Ya está todo organizado, ya hemos conseguido la casa, el coche, todo lo que necesitan para poder estar bien atendidos durante esos 3 meses. Y hablando con ellos, ellos me dijeron, nosotros estamos dispuestos a ir. Tenemos a otro pastor, se llama Rey, que es de la República Dominicana, que se quedaría al frente de las 2 iglesias, la de Puerto del Rosario y la de Morrojable. Pero también iremos de vez en cuando a visitarle para no dejarle 3 meses, 2 iglesias, que él las atienda solo. Entonces yo voy a pedirle a Damaris y Alberto, que creo que están por ahí afuera. Ah, sí, ahí te veo. Pasen por favor un segundito, despídanse de los hermanos, porque probablemente este sea el último día de la vida, no, perdón, de este año. Cuando vengan no van a hablar en español, van a hablarnos en inglés, entonces aprovechemos que todavía hablan en español, se van con la niña y estaremos orando por ellos. Amén, hermanos. Amén. Estaremos orando por ellos para que el Señor los use, los bendiga. Tenemos una iglesia en Orlando, tenemos otra iglesia en Miami. Hay 4 horas en coche entre una y otra. A veces tendrán que viajar para atender a la iglesia, luego tendrán que viajar el mismo día. Serían más de 8 horas en carretera, a menos que se quieran dormir, que se queden a dormir ese día allí. Sea como sea, necesitan mucho de nuestro apoyo, de nuestras oraciones, que el Señor los use, los bendiga y que se adapten tanto ellos allí como los que están allí, que se adapten a ellos, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos y despídense de los... Dios les bendiga. Bueno, es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes y nada, pedimos por favor que estén orando por nosotros. Es la primera vez que vamos a ir para allá, para Estados Unidos. Y vamos a ir en familia, dejamos todo atrás en Fuerteventura, el trabajo. Bueno, la familia la tenemos toda aquí en Tenerife y desconocemos totalmente allí lo que nos vamos a encontrar, pero porque nos ha compartido el pastor, la gente que ya ha estado por ahí, Anderson también. Hay 2 congregaciones preciosas que vamos a estar atendiendo, pero de verdad que necesitamos de sus oraciones, necesitamos el respaldo del pueblo de Dios, necesitamos que estén orando por nosotros, como matrimonio, como padres, que estén orando también por la niña, que se pueda adaptar y esperemos que pronto podamos tener buenas noticias para todos ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, tú. Yo siempre trato de no salir ni nada, porque es que no sé qué decir. Ore por nosotros. La verdad que hace muchos años nosotros decidimos servir al Señor. Amén. Y pues esto es parte de servir al Señor. Nos vamos a la aventura, esperemos que sea ir y venir. Vamos a ver. Vale, bueno, bendiciones a todos. ¿Tú querías decir algo? Sí, bien. Hola a todos, ¿cómo están? Ella me dice, le dije, le pregunté ahora y le dije, ¿tú sabes que te vas a los Estados Unidos? Dice, sí, yo lo sé. Dice, me voy a ir a ver a las princesas. No sé qué rollo le han metido ustedes en la cabeza, pero ella va a ver las princesas. A ver si en la iglesia encuentras alguna, ¿viste? Ah, ¿quieres hablar? Venga. Las princesas reales. Ah, bueno, mejor que veas las de allí que no las de España, ¿viste? Un aplauso a los hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Es sorprendente ver cómo el Señor ha dado crecimiento a la obra. Porque dice la Biblia que unos siembran, otros abonan o riegan la semilla plantada, pero en definitiva el crecimiento quien lo da es Dios. Satanás no le da crecimiento a la iglesia. Satanás nunca va a traer prosperidad y bendición a la obra, y mucho menos a nuestras vidas, a título personal. La bendición, quien la da es nuestro Dios, que es el Dios de toda bendición.
Y cuando vemos que su obra crece, no es porque haya unos iluminados o unas personas especiales, sino es porque Dios ha dicho, y yo lo vengo diciendo desde el día de la pandemia, Dios con nuestro ministerio y con nuestras vidas, y estoy convencido, dijo, ahora. Ahora. Nosotros no llevamos 4 días en esto, como ustedes saben perfectamente. Yo tengo la gran bendición de haber empezado en el ministerio muy joven. Aquí en el Puerto de la Cruz, cuando yo era soltero, yo vine a vivir al Puerto de la Cruz, no tenía ni donde caerme muerto y tenía que pedir durante horas. Allí a la salida de Santa Cruz, donde está la piscina municipal, la gasolinera esa que está ahí toda la vida, yo tenía que ponerme ahí a pedir autostop para poder venir al puerto aquí a predicar. No a esta iglesia, sino a otra, ¿no? Y a veces me cogía un coche y me dejaba en Santa Úrsula o me dejaba en La Laguna y tenía que coger otro y así. Y podría contar muchas anécdotas y experiencias que me pasó en esos viajes, tanto de ida como de vuelta. Y a veces se me hacía muy de noche y claro, ya de noche meterme en la carretera a pedir autostop pues era un rollo, ¿no? Entonces me quedaba a dormir en un banco de la iglesia, allí en el Puerto de la Cruz o en cualquier sitio, ¿no? Y he visto cómo la obra ha crecido, cómo la obra se ha multiplicado, como gente que no eran ni convertidos, hoy en día son convertidos, de alguna manera u otra están sirviendo al Señor, involucrados en la obra, aquí en Santa Cruz o en cualquier otro lugar. Por ejemplo, Damaris, la esposa del pastor Alberto, que yo esta mañana le di paso, pues yo la conocí desde el vientre de su madre. Con eso les digo todo. Esto era íntima amiga de mi hija Priscila, porque las dos tienen más o menos, creo que la misma edad, ¿verdad? Entonces, el crecimiento siempre lo da el Señor. Y a Él le tenemos que dar siempre toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento. Yo a Marcos, por ejemplo, lo llamaba el hermano bombero. Marcos fue bombero durante muchos años. No sé si ustedes saben, hoy es taxista, pero Marcos fue bombero. Marcos era de los que llegaba tarde al culto y se iba el primero. Siempre fue así. Llegaba tarde, cuando se decidía entrar, entraba, y cuando terminaba el culto, si Marco no se fue, porque como él vivía en una zona de muy mal aparcamiento, él tenía la obsesión de que si llegaba tarde no podía aparcar, entonces se iba corriendo, era el hermano bombero. Y mira, ahora tiene que ser el primero en llegar y el último en irse. Las paradojas y el humor del Señor, ¿no? Y cuando llegamos a este lugar, a este terreno, esto no existía. Esto era un terreno baldío. Cuando entramos la primera vez a esta propiedad, esto era un nido de ratas, pero literal, ¿eh? Aquí había ratas, hermanos, para dar y vender. Con todo respeto, los chinos aquí se hubieran puesto las botas. Era increíble. Y alquilamos este lugar y nos hacía tanta ilusión estar en este lugar, que nos veníamos, Elena y yo, con las niñas, los días entre semana, y poníamos allí una tienda de campaña, y allí nos quedábamos a dormir en una tienda de campaña, mientras oíamos a un señor que vivía aquí enfrente, haciendo todo tipo de voces, y bueno, era algo tremendo, hasta que ya yo pasé un día enfrente y ya no se quedó más enfrente, ¿no? Pero esto no existía. El lugar de culto era aquí, donde están las habitaciones, y allí estuvimos no sé cuánto tiempo. Pero antes de eso, tuvimos un pequeño local en una calle que se llama, si no recuerdo mal, la Cruz de los Martillos. Claro, como aquí en Tenerife hay tantas cruces, la Cruz de la Cebolla, la Cruz Santa, la Cruz de los Martillos, estábamos en la Cruz de los Martillos. Y allí estuvimos, hasta que un día un hermano dijo, oye, hay un lugar que alquilan en el Puerto de la Cruz y tal, y yo vine a verlo con el dueño. Pero es que antes de estar en ese local de la Cruz de los Martillos, estuvimos en el Hotel Orotava, en el Puerto de la Cruz, haciendo unos cuantos cultos. Íbamos, montábamos todo, desmontábamos, salíamos corriendo para el culto de Santa Cruz por la tarde, luego volvíamos otra vez durante la semana. Pero es que antes de estar en el Hotel Orotava, estuvimos en una casa particular de unos hermanos, que fue donde nació esta iglesia. Claro, muchos de ustedes han venido aquí y ya se lo han encontrado todo hecho. Pero es bueno recordar los inicios, es bueno recordar los principios, tanto para los viejos como para los nuevos, para que valoremos hasta la silla en la que está sentado, que por cierto veo que son sillas diferentes, ¿no? Ya no son aquellas sillas verdes, ahora son más bonitas, ¿eh? Y en la casa de Ángel y de Damaris, en el Enicó de los Vinos, veníamos una vez a la semana con una ilusión, veníamos con unas ganas, y veíamos que esas reuniones en el salón de la casa de Damaris y de Ángel, que por cierto no veo a Ángel ahora a la mañana,
No se fue de la iglesia, ¿no? No, porque Ángel País de la iglesia. Antes te vas tú y yo. Y allí empezamos la obra, y como crecía y crecía, ya no cabíamos, nos fuimos al hotel y etcétera, etcétera, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a ellos dos, y me gustaría que hoy, en este primer culto del año, o en este primer domingo del año, le diéramos gracias al Señor, pero también le diéramos las gracias a ellos, porque ellos abrieron su hogar, y por haber abierto su hogar, hoy nosotros estamos en este lugar alabando al Señor. Así que demos un fuerte aplauso y gracias de todo corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que le dices a Ángel muchas gracias. Ángel ha trabajado aquí muchísimo. Y por aquí han pasado cantidad de personas. Por esta iglesia ha pasado tanta gente que si se hubieran quedado todos los que pasaron, tendríamos que hacer el lugar de culto hasta abajo, hasta el barranco, ¿no? Pero yo le doy gracias a los que han perseverado, a los que han estado aquí al pie del cañón, con ganas y sin ganas, con pocos o con muchos. El Señor dice en la Biblia que es galardonador de los que le buscan, y de alguna manera recompensa la labor, la constancia, la fidelidad. Dios la recompensa. Y alguien, cuando estábamos ya a punto de terminar los días aquellos de la pandemia, cuando comenzó el Señor a dar un crecimiento y comenzó un mover espectacular en nuestro ministerio, pues alguien me dijo, un pastor por cierto, me dijo que cuando terminara la pandemia, todo este mover y toda esta ilusión y todas estas personas, miles, hablo de miles de personas que se ponían en contacto con nosotros, pues ya dejarían de hacerlo y se olvidarían. Y yo le dije, te aseguro que no, porque Dios ha puesto en mi corazón que este mover de Dios, que es algo sobrenatural. Ya me dicen ustedes a mí que hay iglesias que tienen un pastor y no crecen, y las iglesias nuestras que no tienen pastor son las que más crecen. Por eso, gracias, por eso he pensado a lo mejor dejar a todas las iglesias sin pastor, para que crezcan más, ¿no? ¿No? Bueno, pues yo he sentido en mi corazón que esto que el Señor comenzó no lo va a parar nada ni nadie, sino que lo va a parar solamente Él cuando Él venga. Y estamos viendo cómo se están levantando obras, cómo las obras están siendo bendecidas y prosperadas. Por ejemplo, la obra en Estados Unidos se va a encargar absolutamente de todos los costos y de todos los gastos que implique el mandar a un matrimonio de España para que esté allí durante 3 meses. Y hemos visto cómo la obra se ha sustentado y Dios la ha bendecido de una manera espectacular. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que durante más de 40 años todos los meses contábamos la monedita para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, poner gasolina al coche? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy por hoy el Centro Evangélico Vida Nueva iba a poder tener una finca inmensa, inmensa, donde se han plantado docenas y docenas y docenas de árboles, donde tenemos una carpa que cabe más de 400 personas, donde tenemos casas donde se puede quedar a dormir la gente, donde tenemos un campo de fútbol que es mucho más grande casi que toda esta finca? ¿Quién nos iba a decir? Y 2 pisos, que también la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva tiene 2 pisos hermosos que ha podido comprar para que se queden obreros, para que se queden matrimonios, para que se queden estudiantes que van a ir. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Una iglesia que, como en nuestro caso, no sé en Puerto, pero en nuestro caso nosotros antes de la pandemia incluso llegó un tiempo, y Armando lo sabe porque es uno de los tesoreros del ministerio, que a veces debíamos hasta 3 meses de alquiler, hermano. 3 meses de alquiler, no teníamos dinero para pagar el alquiler del local en Santa Cruz, que es alquilado. Pero no solamente eso, sino que además ustedes saben que aquí en España cada 3 meses hay que pagar lo que se llama el IRPF, que son las retenciones que hay que pagar la Hacienda. Entonces, cuando llegaba el trimestre y llegaba el IRPF, que es algo que le encanta a Marcos, pues decíamos, Dios mío, ahora el alquiler y encima el IRPF. Y me acuerdo que un día me llamó el administrador, que ya se murió. Sí, el pobre, pero ya no me ha llamado más. Así que Dios lo tenga en su gloria. Pero me llamó y me dijo, oye, ya no más, ya deben 3 meses, pero él no sabía que no habíamos pagado el IRPF. Entonces, como yo generalmente nunca hablo de dinero, aunque a veces hay que hablarlo y decirlo, porque también hay que hablar del dinero y de la economía, ¿o no? Pues por supuesto que sí, porque
qué no vamos a hablar de dinero? Si hasta la palabra dinero está en la Biblia, ¿no? Pues me subí a un púlpito un domingo a la tarde y le dije a los hermanos de Santa Cruz: hermanos, les anuncio que debemos 3 meses, ya me han llamado. Era un sin vivir, ¿eh? Yo siempre estaba preocupado, no se puede pagar esto, no se puede pagar lo otro, ni Biblias podíamos comprar para regalar, y era un sin vivir. Yo lo pasaba fatal. Porque ¿a quién llamaban? A mí. Y tenemos que orar para que el Señor haga un milagro y para que el Señor provea los 3 meses. Además debemos los IRPF, el impuesto Hacienda, etcétera, etcétera. Y me pongo a predicar. Generalmente, y ahora lo van a aprender ustedes en la Escuela Bíblica en Alicante, cuando uno predica o comparte, uno tiene que tener la tendencia de mirar a todos los ángulos del auditorio. No puedes estar como algunos pastores predican y se pegan 30 minutos predicándole a este. Y claro, ya el pobre está ya que no sabe ni dónde meterse. Yo me crié con un pastor que él predicaba todo el sermón mirando al techo. Y muchos hermanos, al principio, ya después ya nos dimos cuenta de que él era así, pero nosotros pensamos que él tenía el sermón escrito en el techo. Porque él predicaba así, porque hermanos, porque hoy, y mirábamos así, decía, ¿para quién está mirando este hombre, no? A mí me enseñaron, y creo que lo suelo hacer, es mirar a todo el mundo, ¿no? Pero ese domingo no lo pude hacer. Ese domingo, a mano derecha, donde están ustedes ahora, más o menos como a la mitad del pasillo, hablo de la iglesia nuestra en Santa Cruz, había un señor muy alto, muy corpulento, que no lo había visto nunca en el culto. Y mis ojos durante la alabanza, porque yo también tenía que dirigir la alabanza porque no teníamos músicos, nada, ni aquí ni en Santa Cruz, pues durante la alabanza y durante la predicación siempre se me iban los ojos a él. Y era una cosa extraña, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay que mirar en todas direcciones. Cuando termina el culto, Armando se me acerca y me dice: oye, hay una persona que ha dado un dinero y con ese dinero cubrimos todo lo que debemos. Todo lo que debemos, que es un pastón. 1.500 por 3 que vale el alquiler, ¿cuánto es? Más el IRPF, estamos hablando de un dineral. Y yo le dije a Armando, porque Armando se le cambió la cara, estaba como blanco, no se lo creía, ni él se lo creía, ¿no? Y le digo: oye, ¿no habrá sido un señor alto, muy corpulento, que te dio un sobre? Y me dijo: sí, ese es. Bueno, pues voy a por lo menos acercarme a él a darle las gracias. Ya prácticamente la gente se había marchado a la iglesia, pero él se quedó en el pasillo de la iglesia de pie, mirando hacia el púlpito, y yo vengo por detrás de él y le toco en el hombro. Él se gira, era un hombre enorme, ¿eh? Y le digo: muchísimas gracias, quiero darle las gracias de todo corazón como pastor de la iglesia, porque me he enterado que usted ha dado un dinero, y justamente es el dinero que tenemos que pagar sí o sí, tanto al alquiler como a Hacienda, ¿no? Y no me dice nada. Y claro, yo quería sacarle un poco de conversación, y le dije: pues una vez más le doy las gracias. No me respondía. Y le digo: pero ¿usted cómo se llama o de dónde ha venido? Porque nunca lo había visto aquí. Y me dice: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Si hoy estoy aquí y mañana estoy allá. La sensación que yo sentí mientras él me hablaba no la puedo describir con palabras. Te estoy contando lo que me dijo, pero no lo que sentí. No lo puedo transmitir con palabras. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo y de dónde soy o de dónde vengo si hoy estoy aquí y mañana estoy allá? Y le dije: está bien. Le di la vuelta, me fui. Nunca más este hombre vino a nuestra iglesia. Nunca más vino a la iglesia, ni lo vi, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ninguna parte. El Señor evidentemente hizo un milagro. El Señor utilizó a esta persona para sorprendernos, y por eso hemos visto desde el primer día que nació esta obra la mano del Señor de una forma tremenda. Y como el Señor no cambia, es inmutable, cuando Él hace algo es el botón de muestra de lo que va a seguir haciendo. Él no añade maldición con la bendición, dice la palabra. Es decir, ¿qué es lo que será? Pues lo mismo que fue. Pero esto no solamente es aplicable a la hora de estudiar profecías, que solemos utilizar ese texto, ¿no? Hermanos, ¿qué es lo que será? Pues lo mismo que fue. No, aplícalo todo. Si Dios me bendijo
Dios me seguirá bendiciendo. Si Dios me ayudó, Él me seguirá ayudando. Si el Señor me abrió una puerta, me seguirá abriendo puertas. Porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es importante tener memoria de lo que hay que tener memoria, ¿eh? Hay cosas que mejor es olvidarlas y no hablar nunca más de ese tema. Pero hay otras cosas que no podemos olvidar. Por eso el apóstol Pedro le dijo a los destinatarios de sus epístolas: yo procuraré que después de mi partida quede constancia de las enseñanzas que yo les he dado, para que tengáis memoria de las palabras que pronunció y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante ver cómo el Señor fue guiando y prosperando la obra durante el 2024. Qué puertas se abrieron, cómo el Señor se movió, cómo el Señor nos fue mostrando cómo resolver esta situación o aquella. Porque ese ha sido el botón de muestra de lo que Dios va a seguir haciendo, pero no igual. Porque Dios no es repetitivo, Dios es novedad pura. Y el Señor, el factor sorpresa, no quiere que la iglesia lo pierda, sino que podamos tener en cuenta que como mínimo, las bendiciones que nos han acompañado en estos últimos años nos van a seguir acompañando y aún más, porque dice la Biblia que Él nos da mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Antes, esta no es la palabra, esta no sé por qué estoy diciendo esto, dije todo esto, aún no he predicado, pero escúchame. Quiero felicitarles a todos ustedes, de verdad, de todo corazón, porque ¿tú también te vas a bautizar? No, como te vi ahí vestida de negro, digo, mira la oveja negra allí, ¿no? No, son bromas. Todos son adultos, todos son personas grandes que saben lo que van a hacer, y eso es muy bonito, porque bíblicamente el bautismo no es para niños, no es para infantes, no es para cumplir con una tradición, ¿verdad? Bueno, papá, mamá, el abuelo. No, esto es un mandato bíblico, y los mandatos bíblicos los tienen que cumplir personas que quieren cumplirlos y que los entienden y los quieren poner en práctica. Entonces yo les felicito porque ustedes son adultos y han llegado a la conclusión de que ese mandamiento, que es tan importante como cualquier otro, hay que ponerlo en un momento determinado de la vida en práctica, ¿no? Y yo les felicito por este paso que van a dar. Antes que se me olvide, ¿quién es el que atiende así más o menos aquí la zona? Hoy no veo a Ángel, pero más o menos el que tú tienes aquí para ayudarte un poquito así en las cosas. José María. José María, ¿dónde está José María? Búscate un martillo. ¿Tienes un martillo a mano? Tienes que buscar un martillo y vete rompiendo la capa de hielo que está encima del agua de la piscina, de la piscina. Por eso yo vine enchaquetado esta mañana. Yo vine enchaquetado, digo, a mí no me coge. Cuando no me queda más remedio que bautizar, lo hago, pero mi debilidad es el pulmón, es el pecho. No, lo digo en serio, ¿eh? Y he tenido neumonía y he estado muy mal muchas veces. Entonces, sé que si yo me meto ahora mismo en el agua, probablemente este sea el último culto de mi vida. Filipenses capítulo 3. Hermanos queridos, ¿qué hora es? A ver, 12:20. A las 12:25 termino. Y algunos dicen, no se lo cree ni él. Filipenses capítulo 3. Esta carta es una maravilla, es una joya. ¿Cuál es el objeto más viejo que tú tienes en tu poder? El objeto, el mueble, el libro o lo que sea más viejo que tengas en tu casa. Alguno dirá, mi marido. ¿Cuál es el objeto? Él no es un objeto, hombre. Él es una persona. ¿Cuál es el objeto más viejo que tienes en tu casa? Yo tenía una colección de sellos que un día se hizo un rastro aquí afuera, cuando hacíamos aquellos rastros gigantes, aquellos mercadillos aquí afuera, y como necesitábamos recursos para la iglesia, yo tenía una colección de sellos que no es por nada, tenían años y años y años, y seguramente costaban mucho dinero, y yo la doné para que se vendiera, no sé ni por cuánto, para tener dinero para seguir construyendo aquí la obra. Bueno, yo les voy a decir algo tremendo. Todos ustedes tienen en su mano un libro que en algunos casos tiene miles de años. Miles de años. ¿Perdón? La Biblia. Ok. La carta que vamos a leer esta mañana se escribió, se calcula, entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de casi 2000 años. Tiene esta carta que vamos a leer un trocito en esta mañana. ¿Qué le parece? Más de 2000 años, porque no estamos realmente en el 2026. Estamos 5 o 6 años más
por un error de cálculo que tiene nuestro calendario. Así que estaríamos, ya digo, 5 o 6 años más de lo que estamos en este momento. En el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice la palabra de Dios, perdona que no les haya pasado la lectura, se me pasó. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hoy leí una vieja Biblia que yo tengo, no es del 1800, pero es una Biblia de una versión muy antigua, y cuando llegué a la palabra basura, ¿saben lo que pone? Estiércol, efectivamente. Ese era el concepto. No puedo decir la palabra porque algunos se pueden escandalizar y estamos grabando esto, pero ustedes saben lo que es el estiércol, ¿no? Ese era el concepto que Pablo tenía de todas aquellas cosas que le podían abrir puertas en la vida. De todo lo que en un momento determinado a algunos le hubiera gustado tener y nunca tuvieron. Pero para él dice, todo lo que a mí me puede abrir puertas, todo lo que me puede producir algún tipo de beneficio personal o de ganancia, para mí lo tengo todo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo. Dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, escuchen, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Pablo, si tú no lo has alcanzado, y si tú no has llegado a la meta, y si tú todavía no has llegado a ese conocimiento al cual dices que quieres llegar, imagínate nosotros. Porque esta carta, que dije al principio que se escribió entre el año 60 y 62 de la era cristiana, se escribe desde la cárcel. Pablo no la está escribiendo desde una playa en el Caribe, en su mejor momento, o en su tiempo de juventud, o de esplendor ministerial. Él la está escribiendo cuando ya es una persona con una edad, muy cascado por la vida, muy apaleado por la cantidad de sufrimientos y de padecimientos que tuvo que padecer por la causa de Cristo y del Evangelio. Y él la está escribiendo desde la cárcel. Algunos piensan que Pablo no salió de la cárcel, sino que él entró y de ahí ya no salió. Hay otros comentaristas, otros que opinan que sí, que él logró salir y luego ya en el segundo encarcelamiento ya fue el definitivo, cuando ya después terminan martirizándolo. Sea como sea, él, su estancia en la cárcel no se cruza de brazos, sino que él se dedica, si no a escribir, por lo menos a dictar cartas. Y el que las copiaba se cree que era un tal Epafrodito, que copiaba las palabras que el Espíritu de Dios ponía en la mente, en la boca de Pablo, las escribía, y luego lo que Pablo hacía es que las firmaba, ¿no? Y por ejemplo, en una de ellas al final dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque Pablo tenía un problema en la visión, un problema en la vista bastante grave. Sea como sea, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, le escribe otra carta a los efesios, pero la diferencia es que esta carta se la escribe solamente a los filipenses, pero la carta a los efesios dice, cuando ustedes lean la carta en la iglesia, mándenla a las otras iglesias de alrededor. ¿Y cuáles eran las iglesias de alrededor de Éfeso? Pues Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, etc. Y esa es la gran diferencia, pero también se escribió desde la cárcel. Luego escribe otra carta a los colosenses, una iglesia que estaban desviándose doctrinalmente hablando, que incluso llegaban a darle culto a algunos ángeles.
Y después escribe una carta personal muy bonita a su amigo Filemón, el cual había tenido un problema con un esclavo que se le había escapado y que le había robado algo de dinero. Pero en esta carta de los Filipenses, el apóstol Pablo es muy claro y dice: hermanos, yo tengo una meta, yo tengo unos objetivos delante de mí que aún confieso que no los he alcanzado. Yo no sé cuáles son tus metas como creyente. No te hablo como estudiante o como empresario, si es que lo eres. Te hablo de tus metas, tus objetivos como creyente. Lo primero que tienes que tener en cuenta es si esas metas, si esos objetivos coinciden con el plan, con el diseño de Dios para tu vida. Porque está bien tener planes, está bien tener sueños, está bien decir: oye, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Pero pregúntate siempre, ¿esto entra dentro de la voluntad de Dios? Porque puede ser que sea una buena idea, pero no es el momento. Cuidado. Moisés, cuando era joven, cuando tenía más o menos 40 años, él creía que el pueblo iba a reconocer su liderazgo. Él pensaba que el pueblo lo iba a apoyar y por eso él sale a la calle y separa a aquellos dos que estaban peleando. Uno de ellos era egipcio y la Biblia dice que lo separó con tal fuerza que lo mató. Pero él pensaba que el pueblo iba a decir: oye, este hombre está por nosotros, nos quiere defender, este es un Mesías, es un libertador. Sin embargo, el pueblo no lo reconoció. ¿Y cómo voy a estar yo en un sitio donde la gente no me apoya y no me reconoce? Nosotros no somos como estos presidentes que sabe que el pueblo no lo apoya, pero a pesar de eso siguen estando ahí. Nosotros no. Y él tiene que huir 40 años. La intención era buena, pero no era el momento. Entonces hay cosas que a lo mejor tú tienes en tu corazón hacer, que son buenas, son bíblicas, pero no es el momento. No estás preparado. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que fortalecerte en la fe, etcétera, etcétera. Entonces asegúrate siempre que lo que quieres hacer para el Señor, el sueño, el proyecto, el plan, el objetivo en tu vida, coincida con la voluntad de Dios. Pero una vez que tengas esa seguridad, esa certeza personal, pues esfuérzate para poder llegar a ese objetivo. Tal vez es servir al Señor algún día, en la obra, a tiempo completo. Tal vez sea formar una familia, gloria a Dios. Tal vez estás en este momento interesado o enamorado o enamorada de una persona, que no digo que no sea la persona idónea para tu vida, pero que a lo mejor no es el momento. Así que no presiones, no empujes, no obligues, no fuerces a una persona a ver lo que tú dices que has visto, pero la otra no lo ha visto. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante ir al paso, al ritmo que el Señor nos marca. Pero sea como sea, Pablo dice: yo no he alcanzado todavía esos objetivos, porque en otra carta, no en la carta a los Filipenses, sino la carta a los Romanos, que es la más profunda, junto con Gálatas, que Pablo escribe, él dice: hermanos, tengo un problema personal. Y lo admite, y no solamente lo cuenta en aquella época, sino que a lo largo de los 2000 años que tiene la iglesia actualmente, todos los cristianos del mundo, da igual de la iglesia o de la denominación que pertenezcan, todos los cristianos del mundo nos hemos enterado, no por un chivato, no por alguien que dice: ven que te voy a contar una cosa, sino porque él mismo dijo: hermanos, estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Y lo que quisiera en el fondo hacer, no lo estoy haciendo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo: pero no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, ¿no? Un apóstol de la talla, del calibre, de la envergadura de Pablo, diciendo: el pecado que mora en mí. Él todavía tenía luchas personales muy grandes y las admite, no las oculta. Pero después dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y entonces arranca en el capítulo 8 a decir: yo les voy a decir cómo tenemos que vivir los cristianos, viviendo en el Espíritu. Y da un capítulo 8 que es una maravilla. Apréndanse de memoria el capítulo 8 de Romanos, por favor, este año, apréndanselo. ¿Cuántos lo van a intentar por lo menos? Pregúntale a tu mujer: oye, dime el 3, dime el 4, a tu hijo, a tu hermano. Apréndanse el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Es una maravilla, para que el día que no tengamos Biblia, por lo menos podamos decirnos capítulos los unos a los otros que hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Pablo dice: yo tengo una meta, y la meta es primeramente, como dice aquí, conocerle.
¿Cuánto conocemos de Cristo a estas alturas del camino, hermano? ¿Cuánto conocemos del Señor? Yo creo que todavía queda mucho por conocer de Él, ¿sí o no? Toda la eternidad nos va a llevar a conocer al Señor. La meta de Pablo era: yo quiero conocer al Señor que me llamó. Aquel que me asió, aquel que me agarró, yo quiero conocerle, y no solamente conocerle, sino quiero participar del poder de su resurrección. Porque si hubo un poder tremendo que se manifestó en la vida del Señor Jesucristo, fue el poder de la resurrección. ¿Cuánto poder tiene que haber para resucitar a un muerto? Claro, Pablo nos dice: quiero conocer el poder de Dios en la sanidad de los enfermos, o en la limpieza de leprosos, o en darle la vista a los ciegos, sino que él apunta a un objetivo más alto. Él dice: yo quiero conocer el poder de Dios, pero en lo máximo. ¿Y qué es lo máximo de la manifestación del poder del Padre en la vida de su Hijo? Cuando lo resucitó de la tumba. Porque el Hijo sabía perfectamente que si él dormía, si él moría ese día, el Padre no permitiría que su cuerpo se corrompiera en la tumba. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sabía que el Padre lo iba a resucitar al tercer día. ¿Y cómo lo sabía? Primero, porque la Escritura lo decía: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por ejemplo, un versículo, ¿no? Pero por otra parte, él sabía que la única posibilidad de que no fuera resucitado es que el Padre no aceptara su sacrificio, su ofrenda, su vida derramada en la cruz. Claro, había un riesgo, entre comillas, ¿no? Yo muero, me clavan en la cruz, derramo mi sangre, y si el Padre por lo que sea no lo acepta, ya no hay esperanza, no hay solución para los pecados, no hay vida eterna, no hay segunda venida, no hay nada. Pero él sabía perfectamente que el Padre había aceptado su ofrenda, porque proféticamente Juan el Bautista, que estaba emparentado con él, ¿verdad?, le dijo a la multitud cuando lo vio por primera vez: este es. No era Elías, no era Moisés, este es. Y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero son palabras de un hombre, son muy bonitas, Este es el Cordero de Dios, me parece muy bien. Pero Dios tendrá lo que decir, porque son palabras, repito, de Juan el Bautista, muy importantes, trascendentales, muy profundas. Pero Dios, ¿qué dice de todo esto? Bueno, Dios habló con voz audible el día que su Hijo se bautiza en el río Jordán. Y dice la Biblia que mientras era bautizado por Juan el Bautista, se oye una voz audible de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi complacencia, toda mi confianza. Juan dijo: este es. El Padre dice también: este es mi Hijo, en el cual deposito toda mi confianza y mi fe y mi voluntad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sabía que Él iba a resucitar, y es un hecho que el Señor Jesucristo resucitó. Y Pablo dice: pues ese poder tan magnífico de la resurrección es el que yo quiero experimentar todos los días de mi vida. Pero dice algo más: y también le quiero conocer en la participación de sus padecimientos. Ahí entramos ya en un terreno muy delicado. Porque si yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos les gustaría conocer y moverse en el poder de Dios? Todos levantarían la mano. ¿Cuántos quieren conocer más y más y más y más profundamente al Señor? Todos levantarían la mano. Pero ojo, la pregunta que voy a hacer ahora: ¿cuántos quieren experimentar los mismos vituperios, las mismas humillaciones y los mismos padecimientos que el Hijo de Dios padeció? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. El hombre es semejanza de Dios. Y Pablo quiere ser semejanza de Cristo en su vida y en su muerte. Yo nunca he pedido esto, les soy sincero, Yo no sé si ustedes están aquí en el Puerto de la Cruz, Marcos, en otro nivel espiritual, pero yo no le he pedido al Señor, y perdonen que se lo diga así francamente, yo no le he pedido al Señor: me gustaría parecerme a ti en tus padecimientos, llegando a ser semejante a ti en tu muerte. No es mi meta hoy por hoy morir crucificado, ni aquí, ni en Israel, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte. Pero este era el objetivo de Pablo. Ahora entienden por qué cuando alguien quería trabajar con Pablo, él era tan exigente. Porque lo mismo que me va a pasar a mí, probablemente lo mismo que le va a pasar a todos los que estén conmigo. Ahora entienden por qué simplemente un muchacho un día dijo: no, yo no te voy a acompañar en el segundo viaje.
o yo me voy a mi casa antes de que termine el primero, ahora entienden por qué Pablo dijo, ya no vienes más conmigo, no podemos trabajar juntos. Estás en otra frecuencia. Eres un buen cristiano, eres un buen hijo de Dios, vas a escribir un evangelio, me parece maravilloso, pero tú y yo no podemos trabajar juntos, porque tú estás en otra frecuencia. A ti te da miedo la persecución, a ti te da miedo la presión, no sabes trabajar bajo presión. Estabas en tu casa con una pluma, con tinta, con un papiro, con una hoja, y escribes un evangelio, y me parece estupendo, y lo vamos a tener en la Biblia, y te recordaremos toda la vida como el evangelio según San Marcos. Sabes trabajar en la tranquilidad de tu casa, sabes trabajar con tu pluma y tal, pero no sabes trabajar en el campo misionero. No vales para esto, Marco. Y dice que se apartaron y nunca más volvieron a trabajar juntos. Y es que tenemos que entender que no todos tenemos la misma capacidad para hacer lo que otros hacen. Tenemos que descubrir cuáles son nuestros límites, cuál es nuestro llamado, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. He conocido a miles de creyentes que están siempre orando o de vez en cuando oran para descubrir qué es lo que tienen que hacer en el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¡Gloria a Dios! Estupendo, hermano, me alegro. Pero yo también te voy a dar un consejo si lo quieres aceptar. Comienza a orar para decirle a Dios lo que no tienes que hacer. Porque está muy bien saber lo que yo tengo que hacer, pero aún más importante es saber lo que no tengo que hacer. ¿Y por qué no tengo que hacerlo? Porque Dios ni me ha llamado, ni me ha capacitado a hacer eso, sino tal vez a otro hermano diferente a mí, pero que los dos nos vamos a complementar para servir juntos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, Pablo dice, yo prosigo a la meta. Yo sigo adelante, porque olvido las cosas del pasado y me extiendo hacia lo futuro, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento. Nuestro premio no lo va a dar la iglesia. No sé si ustedes van a recibir, en algunas ocasiones lo damos, otras no sé, un diplomita como recuerdo de un día de bautismo que han tenido, me parece estupendo. Pero el premio, la recompensa genuina que nada ni nadie nos puede arrebatar, es el premio que Dios nos dará cuando lleguemos a su presencia. Corre de tal manera y esfuérzate de tal manera en el reino de Dios que cuando lleguemos a la meta no solamente nos conformemos con que nos abran la puerta y nos dejen entrar, sino que recibamos un galardón, un premio. Porque allí habrá diferentes premios y galardones. Por supuesto, no voy a recibir yo el mismo galardón que, por ejemplo, Esteban, que murió siendo apedreado en Jerusalén. Es de sentido común. No voy a recibir yo el mismo galardón que va a recibir los apóstoles. Los 12 apóstoles, no los miles de apóstoles que hay por ahí por el mundo, que no son apóstoles ni nada, ¿no? Yo entiendo que Dios nos va a recompensar a cada uno según la labor que hayamos hecho, pero hagámosla de tal manera que lo que hagamos glorifique a Dios y no nos glorifique ni nos exalte a nosotros. Por eso métanse en la cabeza desde los primeros días de este año que recién comienza 2026, todo el crecimiento, toda la bendición, todo lo que hemos visto con nuestros ojos y veremos, todo es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. No hay nada especial. Nosotros somos instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de Dios, pero no hay ningún mérito personal, es nuestro deber. Es más, después de haber acabado todo, considerados, dice la Biblia, siervos inútiles, porque eso es lo que somos, simplemente siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Y yo espero que en este año 2026, y lo anhelo, porque llevo años orando por esto, que de aquí, de entre nosotros también, se levanten obreros, familias que quieran servir al Señor. También soy consciente, soy perro viejo en esto, que no todo el mundo vale para estar en la obra. Porque cuando no es el niño es el trabajo, cuando no es el trabajo es el dinero, cuando no es el dinero es el marido, cuando no es el marido es la mujer, cuando no es la mujer es la suegra, cuando no es la suegra es el jefe del trabajo. Siempre parece que ocurre algo, pero te voy a decir una cosa, la mejor decisión que yo tomé a los pocos meses de convertirme, y además Dios la confirmó evidentemente, fue servir al Señor. Amén. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dios me agarró así por los pelos, porque si no me hubiera puesto a mí en primera línea el Señor desde muy joven, probablemente yo hoy o estaría en el mundo o estaría muerto. Así es que pon tu vida al servicio del Señor. Yo veo que hay mucha juventud en esta mañana, en este salón, y yo les animo a todos ustedes, no dejes que nadie se interponga en tu relación con el Señor. El Señor tiene